ingreso, tiene unos descuentos, un ingreso al exterior, pues le permite descontarlo cuando usted lo lleva a la fórmula, pues le dice que lo tenga en cuenta en el impuesto neto de renta, lo suma y le toma el tema del 35%, no tiene ningún problema frente al impuesto neto de renta depurado o el valor adicional. Aquí tenemos en este tema, vamos a hablar un poco adicionalmente de aquellas diferencias temporales que la norma no permite depurar. Entonces tenemos una diferencia temporal que es muy fuerte para todos y es el tema de la diferencia en cambio. Si la diferencia en cambio desde el punto de vista de la norma contable, usted tiene que tenerlo en cuenta, porque tiene que reconocerlo contablemente. Y desde el punto de vista fiscal se llama una diferencia en cambio no realizada. ¿Qué pasa con eso? Como no lo puede depurar, usted no puede depurar la diferencia en cambio, entonces desde el punto de vista contable digamos que son 100, pues usted cuando lleva la fórmula, su utilidad contable depurada son los mismos 100, pero fiscalmente usted no tiene nada de impuesto sobre la diferencia en cambio no realizada porque la depura. Pero al aplicar la fórmula que vimos al comienzo, usted sobre esta utilidad contable depurada le aplica el 15%, va a tener usted que adicionar 15 puntos a su impuesto, aunque desde el punto de vista de la renta usted tenía 0, esa diferencia en cambio termina tributando. Y al siguiente año, cuando ya se realiza la diferencia en cambio, pues fiscalmente usted tiene 100 y sobre esa diferencia en cambio va a pagar 35. Finalmente terminó pagando 35 de la diferencia en cambio realizada y 15 por efecto de la tasa mínima de tributación, pagó 50, el 50% del ingreso por diferencia en cambio. Yo creo que entramos... Sí, bueno, doctor. Hemos terminado lo que hemos denominado la primera trivia. Y vamos, no se nos olviden los bonos que nos dijo Gina, nos dijo, no se olviden, estén muy atentos porque hay unas preguntas y vamos aquí a otorgar a quien conteste correctamente las siguientes preguntas un bono de 200.000 pesos para Falabella, de Falabella. En ese caso, miremos cuál es la pregunta. ¿Cuál es la tarifa actual del impuesto a los dividendos para accionistas no residentes? Por favor, en el chat respondan, quiere decir, vamos a dar unos minutos, no se les olvide, es un bono importante, Falabella, 200.000. ¿Será que ya nos dan respuesta? A ver, nuestros amigos que están poniendo bien. Sí. Vamos a repetirla. ¿Cuál es la tarifa actual de impuesto a los dividendos para accionistas no residentes? Ya. Ana. Ana contestó correctamente, me dicen allá, la gente organizadora. Entonces, perfecto. ¿Cuál es la respuesta correcta? 20%. Ana, usted tiene que en el chat dejarnos sus datos para, por favor, hacer el contacto y entregarle su premio. Entonces, vamos con otra pregunta en esta trivia. Ojo, por los años 23 a 27, ¿cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta para entidades financieras? Repito, esto no es para todo el mundo, es para entidades financieras. Por los años 23 a 27, ¿cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta para entidades financieras? Muy fácil, lo dijimos allá en nuestra primera parte, ya tenemos respuesta, miramos. Sí, buscamos la respuesta. ¿Quién? Carolina se hace también acreedora de un bono de Falabella de 200.000. La respuesta correcta es 40% de la tarifa del impuesto de renta del año 23 a 27 de las entidades financieras. Y una última pregunta en esta primera trivia. ¿Cuál es la tasa mínima de tributación establecida en la reforma tributaria? Lo acabamos de ver, lo expuso Edgar. ¿Cuál es la tarifa mínima de tributación establecida en la reforma tributaria? Yo creo que esa sí es la más fácil de todas. Anímense. La tarifa mínima de tributación. ¿Quién dijo en el chat? Yo sé quién levantó la mano. Alguien que se marca como buenos días. Entonces, Que confirme el nombre, ¿quién es buenos días? buenos días se ganó. Buenos días se ha ganado este bono. Por favor, en el chat, esa persona que se identificó como buenos días, por favor, deje sus datos para darle su premio, ¿vale?
Hay otras 2 sesiones o trivias para otorgar, estemos muy atentos, otorgar premios que cada vez van a ser mayores. Entonces, por favor, tengan ustedes presente eso. Entonces, la respuesta correcta era el 15% de la tasa mínima de tributación. Muchas gracias allá a la gente de producción. Entonces, continuemos con nuestro tema de la reforma tributaria ya en otros aspectos. Entonces, si ustedes miran, la reforma tributaria introdujo unos límites para los beneficios, entre deducciones, exenciones, descuentos. Esos límites dijeron en la reforma tributaria, señor, eso no puede pasar, esos beneficios, esas deducciones especiales, esos conceptos no pueden superar el 3% de la renta líquida. ¿Cuáles conceptos son? Tenemos la deducción por estudios de los trabajadores, el descuento de inversiones en mejoramiento del medio ambiente, el descuento por becas, la deducción es por financiación de estudios de los trabajadores, la deducción de gastos por conservación del patrimonio cultural, la renta exenta por participación de los trabajadores en utilidades, la deducción de salarios pagados a mujeres víctimas de la violencia, la deducción por inversiones en infraestructura cultural. Es decir, esto pareciera una contradicción a las políticas del gobierno. Yo digo, si esto es una política social, deberíamos dejar que esos incentivos tributarios en estos sectores del medio ambiente, de la parte cultural, de beneficios a trabajadores, pues permanecieran. Pero bueno, se limitaron al 3%. Lo mismo se hizo con un beneficio que existía de lo que es la utilidad en venta de acciones en bolsa. Existía que eso era un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional cuando se enajenaban acciones que no superan el 10% de las acciones en circulación. Hoy en día ese 10% es el 3%. Eso lo están bajando, vamos a llegar al momento en que todos estos mercados bursátiles ya no tienen incentivo tributario y van a tener muy poco de incentivo para invertir en ellos. Una cosa muy importante fue este cambio. El impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que en nuestro criterio es antitécnico porque grava el ingreso, no la utilidad. Industria y comercio grava el ingreso, no la utilidad. Pues las reformas anteriores, desde la ley 18 y 19 tal vez, habían promovido un descuento tributario de ese impuesto en renta, porque realmente no debería causarse ese impuesto, siendo un impuesto territorial, pues se permanecía, pero se permitía descontar en renta. Hoy en día quitaron ese descuento, es decir, ya el ICA no es descontable, es deducible, lo cual vía deducción recupero únicamente el 35%. Lo que les decía en la industria petrolera, desafortunadamente la reforma tributaria prohíbe las deducciones de las regalías. Entonces le dice, señor, si usted entrega regalías por la extracción de nuestros recursos naturales que deben pagarla, eso que es un costo de ellos para que le otorguen su contrato, es una obligación de ley pagar regalías, le dice eso no es deducible. Y si paga regalías en especie, porque otorga barriles o algo, pues le dice, señor, el costo de esa producción, lo que usted está pagando, tampoco es deducible. De suerte de que la industria petrolera, no hay duda, fue muy castigada en esta reforma tributaria, no solamente porque ya supimos que aumentaron las tarifas de renta, sino también con este tipo de prohibiciones, ya de deducciones, pues lo que hace es que su tasa de tributación sea muy alta. En eso está, pues desde luego, Ecopetrol, que finalmente Ecopetrol es del Estado, entonces ahí lo quitan de un bolsillo para colocarlo en otro, pero llega a las mismas arcas del Estado. Hay un tema de inversiones y donaciones para proyectos de investigación, de desarrollo, tecnología e innovación, que para nosotros eso es algo positivo, no hay duda, porque había un descuento del 25%, eso era antes, teníamos el descuento si yo invertía en un proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Ese valor de la inversión lo podría llevar como un descuento tributario en un 25%. Eso lo incrementó la reforma tributaria en un 30%. Esto es bueno. Ahí es donde se ven las políticas un poco contradictorias. Por un lado, incentivan esto como descuento tributario y por otro lado, le quitan incentivos a beneficios que traían también del descuento tributario. Lo limitan al 3%, pero lo aumentan al 3%. Es un poco contradictorio, no debería ser así, pero bueno, esa es nuestra reforma tributaria. Esto es algo bueno también, incluyen una norma para no hacer retención en la fuente
a esas personas naturales que a su vez son no responsables del IVA y que se les paga con tarjeta de débito y crédito. Entonces una persona que es natural, que presta un servicio no grabado con IVA y le va a pagar a alguien sus honorarios con una tarjeta de crédito, no tienen retención en la fuente. Eso es bueno, eso incentiva, pues desde luego, ese tipo de operaciones y además bancarizar, es decir, pagar con tarjeta de débito y crédito todas las operaciones en Colombia que estamos atrasados a nivel mundial. Eso es bueno. Incluyen en el régimen SOMAC a algo que deberían incluirlo desde hace mucho tiempo y yo creo que también es bueno. Entonces todo lo que es los departamentos o municipios, algunos municipios de el Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare los están incluyendo y los incluyen para que tengan los beneficios de todo lo que es el régimen SOMAC. Eso también es acertado y es bueno en la reforma tributaria. Igualmente es muy bueno, ¿cierto?, una deducción del 150% de los salarios y prestaciones pagados a personal que labore en hoteles localizados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto para incentivar el desarrollo de la isla, el archipiélago y pues se establece que haya una deducción mayor y se establece siempre y cuando sean los trabajadores que permanezcan o que residan en la isla. Si son residentes de la isla, tiene ese beneficio. Muy bueno también, eso nos ha ayudado. Los efectos de la reforma tributaria, vamos a verlo en dos cuadritos que tenemos ahorita, ya para que ustedes se imaginen el impacto verdadero en las empresas. Entonces, yo lo que quiero aquí es resaltar un poco, ¿cierto?, lo que tenemos. Antes de la reforma tributaria había un descuento del ICA, esa es la primera línea. El GMF, teníamos un impuesto de los dividendos del 10%, la tarifa de impuesto de renta del 30%. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mirar una persona que tenga un margen de rentabilidad del 50%, un margen de rentabilidad del 25%, del 10%, del 4% o del 2%. Y vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, si tiene un ingreso de 100%, pues si tiene una margen de rentabilidad en la primera columna, pues miramos que tiene 50 de costos, tiene un ICA de $1, tiene un 4 por mil de 1.20 que está calculado sobre los costos, tiene una utilidad antes de impuesto de renta de 48, un impuesto de renta de 17, menos el descuento del ICA porque se permitía el 50% del descuento, se llevaba y con eso hay un impuesto neto de renta de 16 y finalmente el impuesto a los dividendos que se pagaba, que era el 10%, con eso pues era una tasa de tributación, si usted lo mira al final, la tasa de tributación sociedad es del 42.70%. Entonces, realmente nosotros como empresa y socio pagamos el 42.70 si tengo una margen de rentabilidad del 50%. Si lo tengo del 25 pago el 44, si tengo un margen de rentabilidad del 10 pago el 48, si tengo un margen de rentabilidad del 59 pago el 59 y si tengo un margen de rentabilidad del 2 pago el 78. Pues miremos esto mismo ya con la reforma tributaria. La reforma tributaria me dice que no tengo descuento del ICA. Esto no tiene. Entonces, con estos cambios y aumentando la tasa de dividendos al 20%, ya no es el 10, ya es el 20%, entonces el señor que tenía un margen de rentabilidad de 50 ahora tiene 49.30, el que tenía el 25 ahora tiene 50% del margen de rentabilidad, incluso el que tiene el 2% llega hasta el 86%, es decir, que gana $1 y tiene que pagar 86 centavos en impuestos. Eso es desafortunado. Si estamos hablando de un accionista del exterior, pues igualmente, ya como pasa su tasa de tributación por dividendos al 20%, que es lo que tiene aquí, y ya no tiene descuento que él nunca lo ha tenido, pues la verdad es que con la reforma tributaria, dependiendo del margen de rentabilidad, siendo un accionista del exterior, tendrá el 49% y llegará a un margen alto hasta el 86%. Entonces, como ustedes ven, nuestro impacto de la reforma tributaria pues se vuelve importante, ya sumando impuesto de sociedad, impuesto de socio. Miremos los cambios en las ganancias ocasionales. En la ganancia ocasional pasa de la tarifa del 10% al 15%. Es un incremento de un 50% de ese impuesto. Hagamos aquí un resumen. ¿Sí? Si estamos hablando de una persona natural, pasa del 10% y según reforma 15%. Pero las personas que sean
residentes, las no residentes, también pasan del 10 al 15 y las sociedades, llámese nacionales o extranjeras, están en el 15. Entonces, todos quedaron al 15% hablando de la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales. Entonces, con esto terminamos nuestro segundo segmento y vamos a hacer nuestra segunda trivia. Entonces, todos atentos, por favor, los dedos más rápidos en el computador. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Atentos, por favor. La pregunta: ¿a cuánto se eleva la tasa por impuesto de ganancias ocasionales a sociedades extranjeras? ¿Cuál es la tasa de ganancias ocasionales actual a una sociedad extranjera? Lo acabamos de ver. Esa es muy fácil. Y es un bono de Adidas por 300.000. Ah, bueno. Mire esto. Vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo. Entonces, ya hay bonos, Adidas, los amantes del deporte, 300.000. Linda Peraza. Erlinda. Erlinda, perdóneme. Erlinda respondió correctamente, es el 15% la tasa de ganancia ocasional. Bueno, Erlinda, no se le olvide sus datos, por favor. Siempre los ganadores nos tienen que dar los datos en el chat para poder entregarles su premio. Siguiente pregunta. Ojo, dedos rápidos. ¿Cuál fue el cambio en el tratamiento en materia de renta del impuesto de industria y comercio? Repito, ¿cuál fue el cambio al tratamiento en renta del impuesto de industria y comercio? Eso fue un cambio muy importante que dijimos, lo vimos en los ejemplos. ¿Sí? Dedos rápidos, ¿qué cambio hubo? Hubo un cambio, ¿sí se acuerdan de los ejercicios? Es perfecto. Perfecto, esa respuesta es correcta. ¿Quién la dio? Es un impuesto no descontable, es una deducción. ¿Quién dio esa respuesta? Sebastián. Sebastián, deja los datos. Sebastián Papicet. Es correcto, deja de ser un descuento para pasar una deducción. Muy bien, Sebastián. Y nuestra última pregunta de este tercio. Por otro bono. Otro bono de Adidas, deportistas, atentos. ¿Cuál es la tarifa de retención en la fuente por renta aplicable a una persona natural no responsable del IVA cuando se le paga con una tarjeta de crédito? Eso lo dijimos que era una forma de incentivar. Otra vez, ¿cuál es la tarifa de retención en la fuente, retención por renta, aplicable a una persona natural no responsable de IVA cuando se le paga con tarjeta de crédito? ¿Quién? Fajas Canela. Canela, Fajas Canela. Fajas, eso es una persona jurídica. Bien, Fajas Canela respondió bien, es el 0, no hay retención en la fuente, la tarifa de retención es 0. Muy bien, creo que fueron muy oportunos esos bonos y quedaron en muy buenas manos, los bonos de Adidas. Ahora miremos algunas normas de esta reforma tributaria ya en nuestro último tercio, en relación ya con mecanismos de evasión. Entonces, en ese caso, ellos aclaran lo que es el concepto de sede efectiva de administración. Eso consiste en que algunas sociedades que están del exterior quieren tener su sede efectiva en el exterior para no tributar en Colombia. Pues bueno, ahora lo que se aclara es que no solamente se considera que tiene una sede efectiva en Colombia, la administración en Colombia, no solamente cuando usted toma decisiones, sino cuando toma decisiones del día al día. Lo más importante es decirle al señor, si usted aquí toma las decisiones de Colombia del día a día, esa sociedad del exterior se considera una sociedad colombiana para efectos tributarios, porque su sede efectiva de administración es en Colombia. Y nace un nuevo concepto en la legislación tributaria colombiana que es presencia económica significativa. Eso no existía, no hablábamos de eso. Y ahora lo que dicen es, señor, si usted tiene presencia significativa en Colombia, así sea una entidad del exterior, usted debe tributar en Colombia. Usted debe tributar en Colombia. ¿Y qué es tener presencia significativa en Colombia? Dice, cuando se cumpla alguno de estas dos condiciones. Si usted mantiene una interacción o unas ventas en un mercado colombiano con más de 300.000
usuarios o personas, ¿cierto? Si usted mantiene eso y obtiene unos ingresos superiores más o menos a 1.200 millones de pesos, 1.189, si usted tiene eso, usted tiene presencia significativa en Colombia. Escúcheme bien, 300 usuarios y más de 1.189 millones de pesos. Si tiene algo de eso, lo tiene. O si tiene la posibilidad de visualizar precios, ojo, precios en pesos. Si tiene precios en precios y 1.189 ingresos, usted tiene presencia significativa. Cualquiera de esas condiciones. O, ojo con el B aquí, ¿sí? Perdóneme, aquí con el B. Cuando preste servicios digitales desde el exterior, estamos hablando de publicidad, los señores de producción, publicidad, televisión, películas, videos, juegos, educación online, etcétera. Todo esto, si es desde el exterior y lo presta aquí a Colombia, significa que usted, si está prestando el servicio en Colombia, tiene una presencia significativa en Colombia. ¿Y qué significa tener presencia significativa en Colombia? ¿Sí? Que le dicen, señores, no se le olvide que usted puede tener ingresos de fuente nacional. Se consideran como ingresos de fuente nacional los ingresos derivados de la presencia significativa en Colombia. Entonces, independientemente de que usted esté prestando el servicio en el exterior, si tiene más de 300.000 usuarios, ¿sí? O si usted presta un servicio de publicidad aquí a Colombia, dice, señor, usted tiene una presencia significativa y paga impuesto en Colombia. Si usted transmite un programa de televisión en el exterior, ¿sí? Pero lo hace aquí, eso significa que tiene una presencia significativa y tiene que tributar en Colombia. Se considera un ingreso de fuente nacional. Entonces, no se les olvide que si hay un ingreso de fuente nacional, hay retención en la fuente. Entonces, la forma en que el gobierno nacional recauda esos impuestos es a través de quien paga, de quien lo hace. Le dice, señor, usted a esa persona, si ya está sujeto a un concepto de retención de la fuente, le aplica retención de la fuente. Y si no hay un concepto para ese pago, por favor, nuevamente le paga el 10%. Nace un nuevo concepto. Dice, lo que tenga retención, aplíquele retención a las tarifas que sean. Y si no lo tenía, por tener una presencia significativa, aplíquele el 10%. Entonces, hay algo, este tema de presencia económica significativa aplica a partir del 1 de enero del año 2024, para que lo tengan en cuenta. Buen apunte, ya me había olvidado. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Ahora, hay otros conceptos que son lo de los pagos en especie a favor de trabajadores. Y yo lo adicionaría aquí, que no solamente a trabajadores, sino a accionistas o vinculados de las empresas. Si hoy en día se le paga algo al trabajador directamente, o a su cónyuge, o a un familiar que tenga un 4º grado de consanguinidad, o alguno de afinidad, pues si se le paga a él, se le entiende que se le está entregando esos recursos al trabajador, es un ingreso del trabajador y el trabajador deberá tributarlos. Pero, o si no es trabajador, es el accionista. Entonces le digo, vea, yo voy a pagar el colegio de los pelados. Ah, eso es un ingreso suyo, señor accionista, ¿de acuerdo? Porque eso nada tiene que ver con la empresa. Fuera de que no es un ingreso, perdón, un gasto deducible de la empresa, pues será un ingreso gravado para el socio, por ejemplo. Y finalmente, si estos pagos son en especie gratuitos, pues desde luego no son deducibles para la empresa. No son deducibles para la empresa. Las personas del régimen simplificado del impuesto a la renta, o mejor, desde simple de tributación, los de del régimen simple de tributación, no tenían que declarar nada de activos del exterior. Hoy en día se les obliga a declarar activos en el exterior. En el IVA hubo unos cambios muy poco significativos. El que más resaltamos nosotros es que el servicio de transporte de valores que no estaba grabado con IVA queda grabado con impuesto a las ventas. En timbre hay un cambio muy importante. En timbre no había en la práctica un impuesto de timbre, pero le colocan impuesto de timbre a la enajenación de inmuebles. Le colocan tarifa del impuesto al timbre en la enajenación de inmuebles. Eso significa que si yo enajeno un inmueble por más de 20.000 VTs, que hoy en día son 848 millones de pesos, tendría que pagar impuesto de timbre y sobre una tarifa progresiva que puede llegar al 3%.
Ya en el régimen sancionatorio, pues tenemos que en el artículo 651 hay unos beneficios, todo lo que eran las sanciones de medios magnéticos se reducen y se reducen de una forma sustancial. Se reducen del 5 al 1%, hablando de la no suministrar información, del 4 al 0,7, hablando de se informa con errores, del 3 al 5. Eso ha sido muy importante porque estas sanciones de medios magnéticos eran muy altas. La máxima era 570 millones, hoy en día la máxima está en un 285. Esto es favorable, nos parece muy importante. Entonces, bueno, hay otras sanciones también por la misma, por no enviar informaciones que han sido reducidas en su integridad. Muy importante y creemos que es benéfico, incluso si se aceptaba antes de un término de abril de este año, se reducían aún más a un 5%. Eso es favorable, ¿de acuerdo? Nos cambian el concepto de beneficios fiscales concurrentes. Ahora se consideran que no puede tener beneficios cuando concurren las deducciones con los descuentos, los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y la tarifa reducida. Si coinciden en un mismo hecho económico esos aspectos, pierde uno de ellos, no puede pedir simultáneamente los dos. Eso también, pues, nos parece pues un castigo a lo que es el incentivo. Y las derogatorias, para hablar, son bastantes. Yo no sé si hacemos unas muy importantes, Edgar. Mencionemos, si quiere, algunas de ellas, si le resaltamos algunas importantes, ya para mirar esta parte. Perfecto, doctor, gracias. Dentro de las exenciones, algunas que son muy importantes, está por ejemplo la exención a la capitalización de la revalorización del patrimonio. Está el beneficio que se hablaba para las megainversiones y lo mismo la estabilidad tributaria para las megainversiones. Está un descuento tributario que se da por donaciones de COVID. Estaba igualmente la terminación oficial por impuesto mediante facturación, pero esa determinación del impuesto oficial del impuesto mediante facturación que la permite hacer a la DIAN, lo ampliaron, ahora también se puede para efectos del impuesto sobre las ventas. Está el beneficio de la ley de insolvencia, eso fue derogado. El día sin IVA fue derogado, que fue lo más sonado. Unos beneficios para las zonas de economía social especial fueron derogados, pero fueron modificados también. Y algo muy importante que se mencionaba en las derogatorias es que cuando los contribuyentes habían accedido a beneficios tributarios con anterioridad a la ley, se mantiene el beneficio que gocen durante el término otorgado en la respectiva ley, que era está muy encaminado a lo que dijo la Corte Constitucional referente a los beneficios cuando la persona ya cumplía con los requisitos. La misma ley traía esas características y la mantiene. Es decir, que si usted gozaba de una renta exenta porque había cumplido con unos requisitos, pues mantiene su renta exenta porque no se la pueden modificar así se haya derogado esa norma. Ahora, ya para terminar, ¿cierto? Queremos mostrar el impacto ya, incluyendo el impuesto al patrimonio. ¿Se acuerdan lo que veíamos nosotros en el impacto sociedad-socio? Pues bueno, si le incrementamos el impuesto al patrimonio que tiene el accionista, si le incrementamos, puede pasar a una tasa total socio-sociedad del 50%, si tiene un margen del 50%, o una tasa del 107%. Es decir, mucho más de lo que me gano si tengo un margen de rentabilidad del 2%. Si le aumento lo de la quitada del descuento del ICA, si le aumento lo que es la tarifa del impuesto nueva de los dividendos y si le coloco el impuesto al patrimonio. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que es confiscatoria. En cambio, a un extranjero, que es el siguiente, este extranjero pues permanecerá porque no tiene impuesto al patrimonio. Ahí habría una desventaja para el nacional. ¿Cierto? Entonces, bueno, no sé esto qué es, Edgar. Sí, es lo mismo que mencionaba. Bueno, esto ya es esto. Entonces, con esto terminamos nuestra tercera y última sesión y empezamos con nuestra tercera trivia en relación con las preguntas. Entonces vamos a hacer nuevamente 3 preguntas, estemos atentos todos. Esto vamos a otorgarles unos bonos de Aviatur. Entonces, para los viajeros, 500.000 en cada pregunta. Bueno, atentos, dedos rápidos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué cambio en materia de impuesto de timbre introdujo la ley 2277? Hablamos de una sola norma del impuesto de timbre, acuérdense, allá. Dijimos de impuesto de timbre, no se les olvide.
Dijimos que nació una nueva tarifa ahí para algo. ¿Qué fue lo que modificó la 2277? La reforma tributaria en materia de impuesto de timbre. ¿Ya tenemos respuesta? Bueno, hemos unos minutos. Este ya es un bono muy importante, estamos hablando de un bono de Aviatur. Sebastián. Sebastián. Papi Service. Sebas. Sebas. Papi Sebas. Papi Sebas. Bono de Aviatur, 500.000. Fue acreedor. Y sí, ciertamente graba la escrituración en la gestión de inmuebles. Entonces graba los inmuebles o la escritura de inmuebles. Contestó perfecto, Sebastián. Felicitaciones. Segunda pregunta. Bueno, ahí aplauden. Muy bien. Segunda pregunta. ¿En cuántos VTs quedó la sanción máxima? Pueden mirarla. Artículo 651 del Estatuto Tributario. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Ahí decíamos nosotros una sanción máxima. ¿Se acuerdan? Antes era alta, ahora la bajaron. Dijimos que esto era un beneficio. Dijimos ahí que esto es uno de los aciertos de la reforma tributaria, que las sanciones eran confiscatorias, que eran muy altas, y nos bajaron las sanciones a unos VTs. ¿Ya? Dedos rápidos. Este es un bono de Adidas. Uy, esto es un bono de Adidas. Guillermo respondió correcto. 7.500 VTs. Muy bien, Guillermo. Repito, no se les olvide sus datos aquí en el chat para entregar el premio. No se les olvide, por favor. Adelante, vamos con la tercera y última pregunta. Todos atentos. Estamos hablando de un bono de Adidas por 300.000. ¿A partir de qué año se da aplicabilidad al concepto de presencia significativa en la tributación colombiana? Edgar me interrumpió y lo dijo. Así es. ¿A partir de qué año se da aplicabilidad al concepto de presencia significativa en la tributación colombiana? No se lo olvide. Carolina. Qué bueno. Nos contestó correctamente a partir del año 2024. Ahí ya entra el concepto de presencia significativa y tenemos que tener atentos si tenemos que hacer una retención a la fuente o no. Muchas gracias, Carolina. No se le olvide mandar sus datos al chat. Bueno, hasta aquí es nuestra charla. Esperamos haber cumplido sus expectativas. Le damos infinitas gracias al Banco de Bogotá por todo, especialmente a Gina, a Osvaldo por todo esto y por la invitación. Muchas Estamos gracias. a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.